Muy bien, hermanos. Mm, Vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestra clase de hoy. Eh, ya hemos visto muchas etapas del Antiguo Testamento. Etapas muy importantes. Eh, la clase pasada fue interesante. Discutimos todo lo que era referente a las imágenes y nos dimos cuenta a través de los textos bíblicos de que Dios no prohíbe las imágenes, sino que Dios es y actriz lejanos a Él, sino para recordarnos de Él y para adorarlo a Él. Entonces es muy importante que recordemos ese tema de las imágenes, porque es uno de los temas que nos viene mucho a colación cuando hablamos con algún hermano separado. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pues refresquemos eh, ese tema para que nos quede bien claro y que podamos nosotros también responder con firmeza cuando nos pregunten sobre las imágenes. ¿Dios prohíbe hacer imágenes? No. Dios no ha prohibido hacer imágenes. Dios mismo ha mandado hacer las imágenes. Pero Dios sí quiere que seamos cuidadosos nosotros con todo lo que nosotros hacemos en referencia a las imágenes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos hermanos y hermanas ahora a continuar eh, con los temas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a continuar los temas del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, el pueblo de Israel creció, se estableció exactamente en la tierra de Israel, lo que es Israel hoy. Y una de las cosas que hizo Israel fue conquistar la tierra. Pero ustedes recuerdan la anécdota de José, uno de los hermanos de las 12 tribus, que es vendido como esclavo, llega a Egipto y en Egipto, como ustedes saben, llegó a ser una figura muy importante al punto que sus hermanos tuvieron que ir a pedirle ayuda a José en Egipto. Y de ahí viene todo lo que es el crecimiento de las tribus y el establecimiento del pueblo en Egipto hasta la salida de Israel de Egipto. Entonces, vamos a hablar de esto porque le tengo que presentar a ustedes esta salida que es tan importante de Egipto y cómo precisamente se va a convertir esa salida en una fiesta, la fiesta de la Pascua, que es lo que nosotros vamos a celebrar, digamos ahora en la Semana Santa, es esa Pascua que celebró Jesús con sus discípulos, que a su vez era el recuerdo de la Pascua judía, que Jesús la cambió completamente. Vamos a ver cómo era la Pascua judía para que nos demos cuenta el cambio que hace Jesús de estructura y a nivel teológico de ese cambio, ¿verdad? Tan profundo. Vamos entonces ahora a tomar nuestras Biblias, ¿verdad? Y buscar el Éxodo, el capítulo 12. Vamos a irnos al capítulo 12 del Éxodo para hablar de la Pascua judía. Entonces, vamos a Éxodo, capítulo 12. Ok.
Bien, vamos entonces a leer el Éxodo, el capítulo 12, a ver qué es lo que nos dice Dios. ¿Ok? Si están ahí con sus Biblias, Éxodo capítulo 12. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y díganle: el día 10 de este mes, el mes que es el mes dedicado a la Pascua, eh, que ellos llamaban Nisan, ese mes, el 14 de Nisan, del mes Nisan, acuérdense que es diferente al calendario que nosotros tenemos ahora. El calendario de ahora es el calendario gregoriano del Papa Gregorio. Por lo tanto, no coinciden ni los meses ni los días, ¿ya? Pero en aquella época ellos tenían también sus meses, tenían también sus días, pero de un modo diferente. Entonces, el 14 del mes Nisan, ellos lo dedicaban para celebrar la Pascua, o sea, la salida del pueblo de Egipto. Y lo que dice Dios es que el día 10 de ese mes, del mes Nisan, tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuera demasiado reducida, estoy en el versículo 4, si la familia fuera reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogerán entre los corderos y los cabritos. Vean que ya desde este momento, en las Sagradas Escrituras, Dios le está dando la orden a su pueblo de celebrar una cena, una comida en honor de la salida del pueblo de Egipto. ¿Por qué nosotros en la actualidad no lo hacemos? ¿Por qué los cristianos no hacemos esa comida con un cabrito, un cordero, una res? Pues recuérdense que nosotros seguimos la Pascua al estilo de Jesús. Jesús dio su cuerpo y su sangre, él como cordero inmolado. Entonces no necesitamos comer cordero, porque vamos a comer el cuerpo de Jesús, a beber la sangre de Jesús en la cena pascual. Por lo tanto, para nosotros ya no tiene sentido esta Pascua, a pesar de que la encontramos en las Sagradas Escrituras, forma parte del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, era cuando Dios todavía no había llegado en persona. ¿Ok? Eso para que lo tengan bien en cuenta y lo tengan, pero sí debemos saberlo, debemos conocerlo, que sí Dios le dice a su pueblo que elijan un animal, un cordero de 1 año, ¿ok? Macho, y que sea sin defecto, ¿verdad? Que no tenga ningún defecto el animal. Dice el versículo 6, lo guardarán hasta el día 14 de este mes. ¿Ven? Entonces estamos hablando de que el 10 comienzan las festividades, el 10 de Nisan, pero el 14 del mes Nisan es donde viene lo que Dios le va a decir al pueblo. Ven la similitud con la Pascua cristiana, que también no coincide con un solo día, sino que hay una preparación de 1 semana. Aquí está hablando de 4 días, obviamente, pero es una idea de preparación. ¿Ok? De aquí van a nacer los triduos. ¿Se recuerdan los triduos? Cuando hacemos un triduo en honor a algún santo o alguna festividad, que son 3 días antes y luego el cuarto es la fiesta. Lo mismo pasaba acá, ¿verdad? Son 3 días antes y luego hacemos la fiesta.
Eh, el día 14 de este mes, toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Miren, miren qué similitud con lo que hacemos en la misa. Colocamos dos luces y en el medio está el cordero, que es el cordero de Dios, o sea, el cuerpo de Jesús. Ven que tiene mucha similitud con la Pascua judía. Dice, en la Pascua judía, el día 14 se reúne toda la comunidad, ¿verdad? Y ya el cordero ha sido guardado, restablecido para esto, y se va a inmolar entre dos luces. Ven que siempre la misa la celebramos entre dos luces. Colocamos una vela en un lugar o a un extremo del altar y otra al otro extremo, y en el centro colocamos al cuerpo de Cristo. Luego, voy al versículo 7 ahora, ¿ok? Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. O sea, vean qué interesante, porque esto tiene un sentido, esto de la sangre. La sangre del cordero, de ese cordero que se va a inmolar como cena pascual, la sangre de ese cordero, ¿verdad? Se va a usar la sangre para marcar el dintel de las casas. O sea, frente a las puertas de las casas se va a marcar con esa sangre. Vean la similitud con la Pascua cristiana. ¿Qué pasa con el Cordero de Dios, que es Jesús? Con su sangre marca a los redimidos, o sea, a los salvados. De la misma manera, el pueblo cristiano hoy usa también esta misma similitud, solo que no se usa la sangre de un cordero, no se marcan las puertas de las casas, pero sí la sangre del cordero, que es Jesús, marca también, como sabemos, el corazón, el alma de las personas que se entregan a él. Entonces hay también una marca directamente con la sangre. Versículo 8. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Ve, entonces, ¿cómo se preparaba la Pascua de los judíos? Se preparaba con carne de cordero asada, ¿ok? Y también se usaban los panes ácimos, lo mismo que Jesús después va a utilizar para convertirlo en su cuerpo, el pan ácimo, que es un pan sin levadura, ¿ok? Entonces, fíjense qué similitud tiene en lo que hace Jesús, que él elige también, no el cordero, porque obviamente el cordero de Dios es él, no un cordero animal, sino el cordero de Dios, Jesús. No se usan hierbas amargas, pero sí se usan los panes ácimos. Y Jesús, en similitud, para convertirlo en su sangre, utiliza el vino, que es algo muy propio de la tierra de Jesús, de Israel. Son poblados llenos de viñedo. Se cultiva mucho el vino de uva. Entonces, por eso es que Jesús elige el vino y los panes ácimos para celebrar su Pascua. Pero la Pascua, el paso, para recordar el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, se utiliza carne de cordero, ¿verdad? Porque es el cordero que se va a inmolar, cordero animal, panes ácimos, o sea, panes sin levadura, de la misma manera que usa Jesús, y utilizan hierbas amargas, que también es recuerdo de este tipo de cena. ¿Ok? Entonces, versículo 9 dice, nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado. ¿Ok? No se va a cocer, ni tampoco se puede comer crudo,
pero sí hay que asarlo en el horno. Dice, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. O sea, todo completo, la totalidad. Versículo 10. Y no dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemarán. Vean que es la preparación a la salida. No se puede guardar nada, no se puede quedar nada. Tenemos que quemarlo porque ya a la mañana siguiente viene la salida. Dice el versículo 11, así lo han de comer, ceñidas vuestras cinturas. O sea, nos vamos a poner un cinturón. ¿Ya? En aquella época, recuérdense que se usaban un tipo de vestidura diferente y por lo tanto esas vestiduras iban ceñidas, ¿verdad? Era como una especie de alba, lo que usamos nosotros para la celebración de la misa, pero con un cinto, ¿verdad? Con una correa que va ceñida a la cintura. Los calzados puestos en vuestros pies, porque obviamente hay que prepararse para la salida. Y el bastón en la mano, que es el cayado del pastor, pero en este caso para el caminante, un bastón en la mano. Y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. ¿Okay? Aquí nos está diciendo que hay que comerlo deprisa porque es el momento en el cual Yahvé va a pasar por entre el pueblo para acompañarlos en el gran peregrinaje que ellos van a hacer, que no van a llegar todos a la tierra prometida. Recuérdense que durante este proceso ni siquiera Moisés llega a entrar en la tierra prometida. Es Josué el que después guía al pueblo para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no llega Moisés? Porque obviamente estamos hablando de un periodo de alrededor de unos 40 años. Por lo tanto, es un tiempo bastante largo. Llegarán personas que hayan nacido en el camino, niños que hayan nacido en el camino, algunos más jóvenes, ya los otros fueron pereciendo en el caminar. Versículo 12, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Recuérdense que esto es un símil, o sea, esto prácticamente lo utiliza el escritor bíblico para decirnos Dios va a pasar por entre su pueblo y la herida del primogénito simboliza, recuérdense que el primogénito es como el más importante. Recuérdense la época de los reyes, los primogénitos eran los que heredaban la corona. Recuérdense el tiempo también del nacimiento de Jesús, cuando obviamente el primogénito tiene que llevar al templo una serie de entregas porque es el primogénito. Entonces, herir al primogénito implica herir al hijo más importante. ¿Ok? Por eso es que el escritor bíblico utiliza este símil. Dice, dice el versículo 12, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. La sangre será vuestra señal en la casa donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Vean cómo el símil es interesante porque es Yahvé el que va a pasar y va a identificar las casas de aquellos israelitas que han comido la Pascua, que han sido fieles a Yahvé y que han colocado en sus puertas la marca de la sangre del Cordero. Lo mismo pasa en la actualidad. Nosotros, si nosotros vamos a hablar de la redención de Jesús, quien es marcado por la sangre de Jesús
no va a conocer, ¿verdad? La plaga exterminadora, o sea, el infierno. ¿Por qué? Porque ha sido redimido por la sangre de Jesús. Dice en el versículo, cuando Dios pasa, Él se va a fijar en las puertas, y las puertas que estén marcadas con la sangre del Cordero no van a ser tocadas, ¿ok? Sino que van a ir a las puertas específicas de quienes no han sido sellados con la sangre del Cordero, ¿ok? Por eso es muy importante que nosotros veamos también la similitud entre esta marca de sangre, que obviamente es otro sentido, a la marca de sangre que hace Jesús cuando derrama su sangre en la cruz por la redención de la humanidad. De quien es marcado con la sangre del Cordero queda, en este caso, marcado, ¿verdad? Con su sangre para la redención, ¿ok? Para la redención. Bien. Versículo 14. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Recuérdense que a partir de ese momento, el pueblo de Israel va a dedicar la fiesta de la Pascua como la fiesta nacional, la fiesta de los judíos, la fiesta para ellos. Acuérdense que la fiesta más importante de todo judío es la Pascua. ¿Okay? Si tú le preguntas al judío, bueno, la fiesta de los tabernáculos, bien, hay otras fiestas judías, en muchas, la del candelabro de los 7 brazos, etcétera. Pero la fiesta más importante de ellos es la Pascua. Como para nosotros los cristianos, la fiesta más importante es la fiesta de la Pascua, la resurrección, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Muy bien. Vamos entonces a proseguir con el versículo 15. Durante 7 días comeréis ácimos. Vean la similitud. Durante 7 días comeréis ácimos. Esto mismo no se recuerda que nosotros los cristianos también pasamos 7 días de, de festividad. En la festividad de la Pascua del Señor que nosotros celebramos durante 7 días. Y aquí es donde está la celebración de la octava pascual, que seguramente ustedes habrán conocido y conocen muy bien de liturgia. La octava pascual, claro, nos dice 7 días y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué él se llama octava pascual? Bueno, octava pascual porque también incluye el domingo siguiente, que es el segundo domingo de Pascua. ¿Ya? Por eso es que se llama octava pascual, pero en realidad son 7 días que celebramos la Pascua. O sea, son 7 días de celebraciones, ¿ok? Como mismo manda la tradición judía. Solo que nosotros los cristianos le agregamos un día más para juntarlo con el domingo siguiente. Por eso es de domingo a domingo. Y por eso se llama la octava pascual. Cuando ustedes celebren la Pascua, ustedes escucharán que de alguna manera sus sacerdotes les van a hablar de la octava pascual. O sea, de los 8 días que comienzan a partir de la Pascua, o sea, del domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, que es el domingo siguiente. Hay 8 días, ¿verdad? Incluidos los 2 domingos, donde celebramos la Pascua del Señor. Son 7 días de celebraciones, nos dice el libro del Éxodo. ¿Ok? 7 días de celebraciones, nosotros también pasamos esos días. Fíjense que al punto que es interesante, porque en la octava pascual, nosotros es el único momento en el año donde toda la semana cantamos el Gloria. Normalmente no pasa así. Normalmente nosotros cantamos el Gloria solo los domingos y algunos días entre semana cuando coincide con una solemnidad
del Señor o una solemnidad de María o una solemnidad de los santos. Sin embargo, en la octava pascual, todos los días de la semana, de domingo a domingo, cantamos el Gloria. ¿Ok? Entonces, ese es el distintivo de entender que es una fiesta muy, muy, muy importante. O sea, son 7 días de festividad, de domingo a domingo. ¿Ok? Bien. Dice, versículo 15, durante 7 días comeréis ácimos, o sea, el pan sin levadura. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde ese día primero hasta el día séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. ¿Ok? Se recuerdan que el Éxodo es un libro también muy legalista donde hay muchas normas, leyes. Pero aquí en este caso se nos está hablando de el hecho de comer el pan con levadura como una prohibición para esos días de la Pascua. Recuerden que estamos hablando de una Pascua arcaica, de la primera Pascua, o sea, no estamos hablando de ahora. ¿Saben? Nadie se le ocurra ahora, ahora tenemos que comer un pan sin levadura durante esos 7 días. No, no, no. Acuérdense que todo esto, igual que las hierbas amargas y todo lo demás, forma parte de una tradición completamente antigua del Antiguo Testamento. No es la Pascua cristiana de la actualidad, pero tiene similitudes. Por eso les decía, miren qué similitud más interesante, que durante 7 días ellos celebraban la Pascua. Igual nosotros celebramos la Pascua durante 7 días. Hay algunas personas que no tienen conciencia tal vez de esto. Algunos cristianos, no es obligatorio, no es precepto, pero algunas personas no saben esto. Piensan que celebramos el domingo de Pascua, o sea, el domingo de Pascua, que es la culminación de la Semana Santa, y ya no nos vemos más al domingo, hasta el domingo siguiente. Ok, está bien, no es obligatorio, no es precepto, pero para que ustedes sepan, durante todos esos días la iglesia sigue celebrando la Pascua. O sea, celebramos como si fuera el domingo de Pascua. El lunes, que se llama el lunes de Maús, el lunes siguiente al domingo de Pascua, y se llama el lunes de Maús porque leemos el pasaje de los discípulos de Maús cuando encuentran al resucitado. Desde ese lunes de Maús hasta el domingo, toda esa semana, es como si fuera la Pascua, ¿verdad? Es como si fuera domingo de Pascua. Celebramos con todo. Se canta el Gloria, se hace todo como si fuera un domingo de Pascua, porque acuérdense que es una semana completa de celebraciones. Versículo 16, el primer día tendréis reunión sagrada. También el día séptimo os reuniréis en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará en esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Recuérdense que era una semana reservada, como las tenemos nosotros, semanas de vacaciones, etcétera, donde no se hace nada, sino simplemente la comida pascual. En este caso, para nosotros, la misa. No es obviamente obligatorio hacerlo, porque esto es un mandato del Antiguo Testamento. Yo entiendo que algunos de ustedes tal vez a veces se confunden y dicen, padre, pero mira que entonces esa semana no podemos hacer nada, esa semana tenemos que mantenernos completamente en casa, etcétera. No, no, no. Esto es simplemente, recuerden bien, esto es simplemente para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús cambia completamente todo el proceso. Entonces, para Jesús, lo más importante es la cena pascual, ¿ok? Esa cena pascual que nosotros vamos de alguna manera, ¿verdad? A vivir, esa cena pascual que nosotros vamos a vivir de alguna manera en la Eucaristía. O
O sea, para nosotros lo más importante es la Eucaristía. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La Eucaristía es nuestra celebración. La Eucaristía es nuestra cena. Ya no hacemos cena pascual diferente a la Eucaristía. ¿Ok? Muy bien. Vamos nosotros entonces a eh, dirigirnos al siguiente versículo, al versículo 17. Guarden la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día saqué yo a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guarden este día de generación en generación como decreto perpetuo. Comeréis ácimos en el mes primero, desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21, o sea, los 7 días, como nosotros hacemos también. Recuérdense que nosotros hacemos, pero nosotros lo hacemos de modo diferente. Para nosotros los primeros 7 días son la Semana Santa, que la dedicamos completamente a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y la semana siguiente, que se llama la octava pascual, y es octava porque incluye al domingo siguiente, como les decía, al segundo domingo de Pascua, esa octava pascual pasamos completamente en celebración de Pascua. No habrá levadura, versículo 19, no habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. Todo aquel que coma algo fermentado, sea forastero o natural del país, será exterminado de la comunidad de Israel. No comeréis nada fermentado, en todo lugar donde habitaréis comeréis ácimos, o sea, el pan sin la levadura, nada fermentado con levadura. Versículo 21. Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: y en busca de reses menores para vuestras familias e inmolad la Pascua. Versículo 22. Tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre de la vasija, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. ¿Okay? Es un momento como de recogida, como de oración, como que la salida. Bien, vamos a dar oportunidad, ¿verdad? A algunos que quieran compartir ideas. Vamos a empezar por el chat. A ver. Ah, no, yo creo que en el chat no hay preguntas, no. No, simplemente habían comentarios. Ah, Éxodo, sí. Sí, sí, estábamos hablando de eso. Qué bueno que hay algunas personas que se mantienen en el chat también haciendo preguntas y respondiendo a otros hermanos. Vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la Pascua judía. Me gustaría, ¿verdad? Escuchar también algunas de sus ideas, algunas de sus comentarios sobre la celebración de nuestra Pascua desde el punto de vista litúrgico y la Pascua judía. Ya les he dado la oportunidad de reactivar sus micrófonos. Si alguien quiere participar. ¿Qué ideas, qué ideas eh, les viene a la mente, ¿verdad? Cuando hablamos de esta Pascua judía y de la relación, ¿verdad? Que tiene con la Pascua cristiana. Vean las similitudes que tiene con la Pascua cristiana y con la liturgia, o sea, lo que vivimos en la liturgia de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, agregar algo, me gustaría escucharles.
Padre, Ujú. los judíos todavía siguen con la tradición antigua y los cristianos ortodoxos, ¿cómo la celebran también? Sí, mira, muy buena pregunta la tuya, muy buena pregunta. Vamos a ir. La celebración de los judíos, recuérdense que los judíos son legalistas. Hay muchos tipos de judíos, o sea, yo les voy a explicar les voy a hablar de parte de los judíos, digamos, más ultraortodoxos, los Hasidim, porque acuérdense que dentro de los judíos hay también muchas sectas, o sea, hay divisiones. Hay judíos que son más liberales. Yo he conocido los dos tipos. He conocido judíos liberales y les he conocido judíos muy ultraortodoxos que tienen la Pascua idéntica a la que celebraron en Egipto antes de salir. Entonces ellos sí, todavía los más ultraortodoxos inmolan el cordero, comen el cordero, lo hacen de esa misma manera, ceñidos, con los zapatos puestos, con el cayado en la mano y deprisa. Y después hacen celebraciones, obviamente, comen panes ácimos, se reúnen, danzan, cantan. Tienen mucha ritualidad. Los judíos tienen mucha ritualidad, cantan y danzan alrededor del altar. Es muy bonito las tradiciones judías. Obviamente no son las tradiciones nuestras, nosotros tenemos tradiciones cristianas, estas tradiciones son del Antiguo Testamento, pero sí tienen todavía esa misma tradición de la Pascua. Obviamente no va a ser igual que cuando Moisés, porque hubo que comer y salir corriendo, ¿verdad? En el sentido de que el faraón luego los perseguía. Pero en la actualidad tienen tiempo para danzar, para encontrarse. El judío es muy solidario con sus compaisanos, los invitan a la cena, se invitan, casi nunca está una familia sola, sino que varias familias siguen comiendo sus hierbas amargas propias de su país, siguen obviamente comiendo el pan ácimo que lo hacen ellos en su casa, o sea, amasan el pan, no le echan levadura y así mismo lo hornean. Y bueno, pues la carne del cordero horneado, como ustedes escucharon, siguen las mismas tradiciones, solamente que en este caso hay más tiempo. No es como en el tiempo de Moisés, donde había que salir corriendo, sino que hay más tiempo. Y por lo tanto socializan, se encuentran con los demás. Es una Pascua muy bonita, no es tradición nuestra, pero también muy bonita. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, es muy interesante porque la Iglesia Ortodoxa no celebra la Pascua junto con nosotros, sino que ellos la celebran coincidiendo con la Pascua judía, coincidiendo con la misma fecha de la Pascua judía. Ellos sí celebran igual que nosotros. Las tradiciones de los ortodoxos son muy parecidas. Hay un poco más de canto, más de incienso, de estas cosas. Usan el griego, obviamente, pero es la misma tradición nuestra cristiana. Ellos tienen la misma tradición, solo que la fecha de Pascua es diferente. La fecha de la Pascua, para nosotros los cristianos, como ustedes saben, coincide, y esto es una cosa que me gustaría que ustedes sepan, la Pascua para nosotros los católicos coincide explícitamente con la, la primera luna llena de primavera. Esto es importante que lo tengan en cuenta. La primera luna llena de primavera es eh, la Pascua cristiana. Si ustedes salen eh, algún día de la Semana Santa, que ustedes saben que ya estamos a punto de comenzar, algún día de la Semana Santa, ustedes salen a ver la luna llena, se darán cuenta que es la luna más hermosa del año. Es la primera luna llena de primavera. Obvio que ahora no la van a ver porque todavía no estamos en Semana Santa. Pero cuando les llegue la Semana Santa, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la luna en Semana Santa, cuando salimos a hacer la procesión, por ejemplo, con el Vía Crucis, el Viernes Santo.
entre eso, en torno a esos días del miércoles, jueves, viernes santo, es la luna llena más hermosa del año. Es una luna llena hermosísima porque es la primera luna llena de primavera. Entonces, cuando comienza la primavera, que es el 21 de marzo, cuando comienza la primera luna llena es la Semana Santa de los católicos. Si la primera luna llena hubiese sido más bien a finales de abril o a mitad de abril, ahí hubiese coincidido con la Semana Santa. La Semana Santa siempre coincide con la primera luna llena de primavera. Entonces, para que ustedes tengan eso presente y sepan, y puedan también cuando salgan de la celebración, el Jueves Santo, el Viernes Santo, miren hacia el cielo y si el cielo les permite, porque hay lugares donde la primavera es un poquito pesada y hay mucha lluvia y hay mucha nube y tal vez no puedan ver la luna, pero por lo menos en los lugares donde yo he estado participando, en las celebraciones de Pascua, me he dado cuenta que en todos los países se ve esa luna llena hermosísima, que es la primera luna llena de primavera. Entonces, hermanos y hermanas, recuerden ese día importante, salgan afuera y den gracias a Dios por la vida, por la luna y por todo lo que nos regala día a día. Pero sí es hermosa. Entonces, la Pascua católica coincide con la primera luna llena de primavera. Ya es la coincidencia que nosotros tenemos, que no es igual en el caso de la Iglesia Ortodoxa, que celebra la Pascua como si fuera una Pascua judía, con el mismo día, que casi siempre es un poco después, ya es como prácticamente casi ya a finales de abril o a mitad de abril. Muy buena pregunta, muy buen comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar, participar? Me gusta cuando participan, cuando... Buenas noches, padre. sí, Saludos, bendiciones. Mi pregunta es, el tema de hoy, ya viendo todo lo que usted está hablando, es sobre la Pascua judía y a su vez llevarla a los cristianos actualmente. la Pascua judía, llevarla a lo cristiano. No entendí O la... sea, que si Ajá. el tema de hoy era la Pascua judía y también usted nos estaba explicando cómo la llevamos nosotros los cristianos Exacto. actualmente. Exactamente, Ya, exactamente. Sí, esa sí. era mi inquietud. Sí, 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 muy bien, muy bien. Gracias, sí, por tu comentario. Sí, exacto. El tema nuestro es la Pascua judía reflejada en Éxodo 12 y cómo tiene una similitud muy grande con la Pascua celebrada por los cristianos ahora. Primero porque Jesús obviamente utiliza la Pascua judía para celebrar su propia Pascua. Y luego porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. Entonces celebremos un octavo pascual que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver el octavo pascual? Y su raíz es en los 7 días de la celebración de la Pascua, igual la Semana Santa. Porque los primeros, o sea, los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús eran judíos y tenían una tradición judía y eso fue lo que empezaron ellos a celebrar. Claro, de un modo diferente, pero siempre es la Pascua judía como punto de referencia que tenían ellos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Le saluda Jimena. Ujú. Muy bien, Yo hice una, Jimena. yo hice una consulta, que la Pascua Sí. judía en Éxodo 12, versículo 11, les dice que es la manera de vestir. ¿Solamente llevaban los hombres o también participaba la familia? Muy buena pregunta la tuya. Gracias. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Mire, no se da en el Éxodo ninguna exhortación a la mujer, porque acuérdense que la mujer para la cultura judía no tiene prácticamente una importancia. Entonces,
La mujer de por sí, pues llevaba su vestidura normal. Acuérdense que la vestidura de los judíos es casi siempre de un color entero, o claros o oscuros. Ellos siempre utilizan mucho el blanco y el negro, y algún gris. Es el color que más usan ellos. Las mujeres, por lo tanto, utilizan también esos colores muy oscuros como negros o grises, o colores claritos como el blanco, ¿verdad? Y siempre van vestidas, nunca van a ver a las judías llevando pantalones ni nada de eso. Para ellas es una vestidura de hombres. Entonces van usando unas faldas largas y muchas veces cubiertas el pelo, pero no es obligatorio tampoco eso. Y bueno, muchas veces cubriendo, claro, obviamente una blusa o algo de alguna manera, cubriendo también a veces sus brazos. Pero sí, sí, esa era la manera de vestir de las judías. No hay cambio ninguno para la celebración de la Pascua. Ellas iban vestidas también de la misma manera que vestían las mujeres. Pero lamentablemente en la cultura judía había muy poca importancia a la mujer, por lo tanto no se da una exhortación directa a cómo las mujeres deben ir vestidas, sino más bien a cómo los hombres tendrían que ir vestidos porque son la cabeza de la casa, ¿verdad? Bueno, para ellos, obviamente ya ahora no lo entendemos de esa manera, aunque de hecho también San Pablo nos recuerda, el hombre cabeza de la familia, etcétera. Recordemos que en nuestra visión cristiana más moderna sabemos que el hombre y la mujer son cabeza de la casa, son la pareja que forma, ¿verdad? Lo que es la fortaleza, ¿verdad? De una familia, juntos, ¿ok? Juntos. Entonces, si ven que no hay referencias a la mujer, es porque la mujer no tenía una normativa, digamos que tiene que ser vestida de tal manera o algo, sino que sus vestiduras eran las mismas que normalmente debe llevar vestida, ¿verdad? De alguna manera para los días cotidianos. Pero muy bien, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. ¿Alguien más? Muy bien, bueno, entonces si no hay alguna duda, vamos a proseguir con nuestra celebración de la Pascua, ¿verdad? Nuestra celebración de la Pascua. Entonces, vamos a silenciar nuestros micrófonos, también voy a desactivar para que nos concentremos mejor y así, ok, muy bien. Y así nos concentremos en la clase. Entonces dice el versículo 23, ¿ok? Estamos siempre en el capítulo 12. Vamos al versículo 23. Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en las casas para herir. Guarden este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. ¿Ven? Es una tradición judía que va a pasarse de generación en generación. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará Yahvé según su promesa. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se postró para adorar. Miren, es importante que tengamos en cuenta cuál es el sentido de la palabra Pascua, porque en muchos casos a veces se nos pregunta y a veces no sabemos responder qué significa Pascua. Y bueno, muchas veces repetimos, Pascua quiere decir paso.
y es el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, el paso por el desierto. No está del todo equivocado, pero no es 100% exacto. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sí, o sea, tiene que ver con el paso del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la libertad. Pasa de ser esclavo en Egipto a ser libre en la tierra prometida. Hay un paso de alguna manera de la muerte a la vida en Jesús y también en el pueblo. Muerte al pecado, vida en la libertad, vida en la resurrección. Sin embargo, el origen profundo, exacto de la palabra Pascua es el paso de Yahvé por las puertas. Recuerden eso. Es el paso de Yahvé por las casas de los israelitas. Aquí nos los recuerda este versículo. Versículo 23. Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no exterminará, o sea, no permitirá que el exterminador entre en las casas para herir. O sea, Yahvé pasa de largo, ¿verdad? Para perdonar, en este caso, la vida de aquellos que son fieles a su palabra, que son israelitas, ¿verdad? Y que al tener sus jambas, las puertas de sus casas, marcadas con la sangre del cordero, entonces Yahvé perdonará a estos. Recuerden qué paralelismo interesante tiene la sangre de este cordero, que es un animal, pero ya diferente en la sangre de Jesús, que tiene el sentido del perdón de los pecados. Pero hay un paralelismo muy interesante, porque fíjense que Yahvé pasa de largo cuando ve que la casa está marcada con la sangre del cordero, y en este caso no perece ninguno de los de la casa, ¿verdad? Entonces, Yahvé perdona la vida a los israelitas y, sin embargo, hiere a los primogénitos de Egipto. Muy bien, versículo 24. Guarden este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará Yahvé según su promesa. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros este rito, responderéis, oigan bien qué importante esto. Este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, o sea, del paso de Yahvé, ¿ok? Por las puertas de los israelitas, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras vidas, o salvó nuestras casas, ¿ok? Entonces el pueblo se postró para adorar. Fueron los israelitas e hicieron lo que había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Recuérdense que herir el primogénito implicaba no tener sucesión, en el caso del faraón, de los reyes, etc. Por lo tanto, herir al primogénito es un lenguaje bíblico para decirnos, Dios, en este caso, no está absolutamente de parte del faraón en Egipto, sino de su pueblo humilde, de su pueblo de Israel. Versículo 30. Levantóse el faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Llamó el faraón a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo: levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas, y vayan a dar culto a Yahvé, como habéis dicho. Tomen también sus rebaños y sus vacas, como dijeron. Márchense, bendíganme también a mí. Los egipcios, por su parte, instaban al pueblo para celebrar su salida del país, pues decían: vamos a morir todos. Tomó pues el pueblo la masa,
antes que fermentaran, y envolviendo en los mantos las artesas de la harina, se las cargaron a hombros. Los israelitas hicieron, lo que les dijo Moisés, y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales se los presentaron. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Recuérdense que no se contaban tampoco las mujeres, obviamente porque eran los hombres los que tenían la importancia. Recuérdense que muchas cosas de estas vamos a encontrarlas en el Antiguo Testamento, a pesar de que uno puede pensar y decir, bueno, ¿cómo en la Biblia hay algo así, verdad, parecido? Sin embargo, recordemos la época. La Biblia está escrita para una época, para un tipo de persona, que para ellos era normal que obviamente los hombres tenían la preponderancia, eran los más importantes y tal. Sin embargo, las mujeres no eran ni siquiera contadas, o sea, no se les contaba. Dice que no se contaron tampoco a los niños, porque obviamente después, debajo de 12 años, los niños generalmente están con sus mamás, no están en el templo. Recuérdense que los israelitas, dentro del templo, ellos oran, los hombres y los adolescentes, de 12 años para arriba. Pero ya más chiquito, de 11 años para abajo, no pueden entrar en el lugar donde entran los hombres, que es el lugar del templo normal para todos, ¿verdad? Sino que tienen que ir a un lugar aparte. A ver, para que ustedes tengan una idea, en el templo había un lugar que era como el coro, como nosotros tenemos en nuestras parroquias los coros, y los coros desde allí cantan. Sin embargo, las mujeres y los niños menores de 12 años están generalmente en ese lugar que es parecido al lugar que nosotros tenemos para el coro. Entonces ellas no participan de la celebración, sino simplemente escuchan desde el coro. Con los niños que tienen 11 años o son más chiquitos. Ya cuando tienen 12 años pueden entrar en la asamblea, varones, ¿ok? Varones de 12 años para arriba. Vean cómo es diferente, ¿verdad? Esa tradición judía. Salió también con ellos, estoy en el versículo 38, salió también con ellos una muchedumbre abigarrada y grandes rebaños de ovejas y de vacas. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas ácimas porque no había fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. Vean qué cantidad de tiempo. Claro, acuérdense que los años antes se contaban de modo diferente, pero para que ustedes tengan una idea, recuerden que en este caso la cantidad de años es bastante grande, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con esta parte porque es muy importante, ¿verdad? Hablar de esta cantidad de años del pueblo de Israel en Egipto. Versículo 41. El mismo día que se cumplían los 430 años salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Noche de guardia fue esta para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los israelitas, para todas sus generaciones. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: estas son las normas sobre la Pascua. No comerá de ella ningún extranjero. Todo siervo comprado por dinero, a quienes hayas circuncidado, podrá comerla, pero el residente y el jornalero no la comerán. Si ha de comer dentro de casa, no sacaréis fuera de la casa nada de carne, ni le quebrantaréis ningún hueso.
toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Yahvé, que se circunciden todos sus varones y entonces podrán acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas, tal como había mandado Yahvé a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Yahvé del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña. Vean qué bonita la celebración de la Pascua, sobre todo el sentido de la liberación, ¿verdad? La liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en Egipto a la libertad en Jesús. Muy bien, ahora me gustaría hacerle unas preguntas. Vamos a responder las que hay en el chat y luego voy a hacerle unas preguntas que me gustaría que ustedes también participaran de alguna manera. Yo tengo una duda. En el versículo 12 dice que Yahvé dará muerte a los primogénitos de Egipto. Yo he escuchado a muchos ateos que dicen que Dios no es amor por las muertes suscitadas en el antiguo. ¿Hay alguna explicación del porqué de las muertes? A ver, sí, yo les voy a comentar esto, porque dentro del Antiguo Testamento, los autores bíblicos utilizan un lenguaje que es un lenguaje figurado. Entonces, sí, lamentablemente aquí aprovechan muchos ateos y a veces también incluso muchos que son de religiones diferentes a la religión cristiana o judía, y nos hablan como si Dios, que había ya dado una orden que es de no matar, o sea, Dios que ya había dado ese mandamiento, sin embargo, él hiere de muerte a personas. A mí me gusta hablar del lenguaje figurado porque el lenguaje figurado es un lenguaje que utilizan los escritores bíblicos de alguna manera para colocar lo que ellos tienen muchas veces en su mente, más que lo que realmente Dios está haciendo. Y este lenguaje figurado nosotros lo vemos en diferentes modos, en diferentes momentos. Por ejemplo, lo vemos cuando nos hablan también, en el Antiguo Testamento hay una frase donde dice que el sol se detuvo. Ahora, ustedes sabrán que el sol no se mueve. Quien se mueve es la tierra. Ellos quisieron decir que el sol se detuvo porque pensaban que el sol era el que se movía y se había detenido en un momento. Hay un versículo sobre eso. Hay un versículo que nos habla de la burra de Balaán que habló, etcétera. Todo esto es lenguaje figurado que usa la Sagrada Escritura para darnos un mensaje. Nos está dando el mensaje que Dios está de parte del pueblo humilde, esclavo. No que Dios hace daño a otros. Claro, el lenguaje bíblico es que ellos reciben una inspiración de Dios, pero acuérdense que el escritor bíblico no escribe textualmente lo que Dios le está diciendo, sino que Dios le da un conocimiento, o sea, un espíritu de conocimiento a sus mentes, para que ellos escriban, pero ellos escriben también basados en su cultura. Si tuvieron que pasar muchísimos años para saber que era la tierra la que se movía, que no era el sol, imagínense también para poder entender que este texto bíblico de la salida del pueblo de Israel no está relacionada con un tipo de violencia física sobre los primogénitos de Egipto, sino que simplemente Dios en su infinita misericordia quiso detener de alguna manera el pueblo de Egipto para que no impidieran la salida de Israel. Pero no hay ninguna, en lo absoluto, ninguna certeza de que Dios haya sido como diríamos, un suicida o como una persona que va a matar. Dios
del pueblo de Israel y protege al pueblo de Israel. Pero Dios no está haciendo, en este caso, nada malo contra los egipcios, sino que el escritor bíblico, cuando escribe, utiliza ese lenguaje literario, que es un lenguaje ficticio, donde sabemos que no es real lo que está diciendo, pero tiene que ver con lo que está diciendo porque obviamente, está hablando de que Dios se pone de parte del pueblo humilde, o sea, del pueblo de Israel. ¿Ok? Muy buena pregunta esta del chat. Entonces, no piensen tampoco en las muertes de cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel pasa y va a conquistar la tierra y hay guerras y como si Dios fuese un guerrero que va a matar a los que no están con él. No es eso. Yo creo que hay un lenguaje figurado. No creo que Dios haya hecho eso de ninguna manera, ni tampoco herir a los primogénitos de Egipto. Es un lenguaje que utiliza el escritor bíblico para dar un mensaje, el mensaje de que Dios no está de parte del faraón, está de parte del pueblo de Israel. Con respecto a la cena pascual, nos decían en cierta ocasión que el paso del Señor, por eso se come a prisa. A mí el día Jueves Santo es lo que más me anima en la fe, ya que yo salí del protestantismo, muchas cosas no las entendía. Mira qué bueno que tú nos das ese testimonio hermoso de que saliste del protestantismo y que el Jueves Santo te inspira, porque claro, obviamente la iglesia protestante no tiene la Eucaristía como tenemos nosotros los católicos. Y como precisamente el Jueves Santo, el recuerdo de la Eucaristía, nos ayuda, ¿verdad?, a pensar en la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros, que la celebramos así día a día como si fuera una cosa rutinaria, pero no, tiene una importancia muy grande. Y el Jueves Santo es el día de la Eucaristía, es el día de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Entonces, me alegro mucho que tú que vienes del protestantismo, Janet, puedas también de alguna manera dar tu testimonio de cómo encontraste, ¿verdad?, en la Iglesia Católica esa necesidad, ¿verdad?, que tenías de conocer la verdad. Pero sí, es cierto que es el paso del Señor por el pueblo judío para liberarlos, ¿ok? Para liberarlos. En la Pascua judía, en Éxodo 12:11, en su vestir es solo para los hombres o también, bueno, esto ya creo que lo habían preguntado. Facebook Live. ¿Por qué la Pascua cristiana no se celebra cada año en la misma fecha? ¿Me podría explicar, Padre Humberto? Sí, mira, no se celebra, y esto es una pregunta muy interesante, no se celebra en la misma fecha porque coincide con la primera luna llena de primavera. Esa era la tradición que tenían todos los cristianos cuando comenzaron a celebrar la Pascua desde las catacumbas. Primera luna llena de primavera. Y como la luna llena de primavera, la primera, no siempre coincide en la misma semana, por eso es que cada año cambia la Pascua. O sea, siempre va a coincidir con la primera luna llena. Si este año la primera luna llena es el 6 de abril, por ejemplo, pues en esa semana vamos a hacer coincidir la celebración de la Semana Santa. Si coincide que la primera luna llena de primavera a veces ha coincidido a finales de marzo, pues lo tenemos a finales de marzo. Lo importante es observar, claro, eso no lo hacemos nosotros, eso ya está catalogado por personas que conocen muy bien el transcurso de las lunas en cada año, pero cuando coincida la luna llena, si coincide a finales de marzo, entonces ahí tenemos la Semana Santa. Si coincide a finales de abril, pero no finales de abril, porque casi siempre coincide o finales de marzo o principios de abril o mediados de abril. Esa es la variación que puede tener
la primera luna llena de primavera. Entonces, por eso es que no es fija. Tiene que cambiar porque cambia dependiendo de la primera luna llena de primavera cuando coincide, qué día es la que coincide. Facebook Live, ya lo decía en el Antiguo Testamento, se inmolaban machos cabríos, un cordero. En la cristiana, Cristo es el cordero que se inmola por nosotros. Amén. Sí, es cierto. Es cierto, en esta tradición cristiana para nosotros es Cristo el Cordero de Dios que se inmola. ¿Ok? Muy bien, ahora quiero darles oportunidad para algunos que participen, porque yo sé que algunos de ustedes viven en países donde hay una tradición muy hermosa en Semana Santa y quisiera que ustedes me comentaran, ¿verdad? En este poquito tiempo que nos quedan, que me comenten cuáles son las tradiciones de Semana Santa de su pueblo, sobre todo las tradiciones cristianas, porque yo sé que algunos tienen tradiciones que no son muy cristianas. Padre, en mi pueblo hacen bailes o hacen rifas o hacen, qué sé yo, no sé. Vamos a basarnos en las tradiciones cristianas. ¿Cuáles son las tradiciones cristianas de los pueblos donde ustedes viven en Semana Santa? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Aparte de que obviamente la iglesia tiene la celebración de la misa, eso es en todas partes del mundo, tenemos la celebración de la misa, tenemos la celebración de la misa del Domingo de Ramos, el Jueves Santo, la Última Cena, el Viernes Santo, la muerte de Jesús, que no hay misa, obviamente es celebración, y la Vigilia Pascual. Pero aparte de eso, ¿qué tradiciones, verdad? En sus pueblos, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de tradiciones tienen para celebrar la Semana Santa, la Pascua? He abierto la posibilidad para que abran los micrófonos. A ver, ya la puse. Ok. Padre Humberto, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Guatemala. A ver, cuéntame, en Guatemala, ¿de qué pueblo eres? Río Blanco, el departamento de San Marcos. Es departamento de San Marcos. ¿Qué tradiciones tienen allá? Las tradiciones acá, padre, son que se hace el pan, miel de ayote, miel de ¿Cómo abeja hacen el pan? ¿Sí lo hacen con levadura o sin levadura? con levadura. Ese lo ponen con levadura. Ok. Y Con lleva, pan. digamos, lo hacemos con levadura, un huevo, Ok. mantequilla, Mantequilla. sí, azúcar, y Ujú. lo batimos y lo horneamos nosotros con nuestras manos. Qué bonito, lo hacen ustedes mismas. Sí, y se hace la miel del ayote, corta el ayote y lo hacemos bocadillos, le echamos la miel, la canela, según qué sabor le decimos, le echamos cintul. Ok. Sí, después se usa la miel de abeja, el que quiera miel de abeja, miel de ayote, o bien sea el chocolate. Ujú. Y de ahí, padre, el Jueves Santo se hace la última cena. Qué bien, qué El, bien. el Viernes Santo, el Vía Cruces y la muerte de Jesús. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y hacen el Vía Crucis por las calles o lo hacen dentro de las iglesias? Se hace por las calles. Bonito, Sí, bonito. de ahí se hace el Santo Entierro. Mm, Sí, de allí ya el Sábado de Gloria. ujú. No, entonces Eso mira, no se llama Sábado padre, de Gloria, ¿eh? se hacen, sí, Sábado de Gloria. Se, Ujú. se hace ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Que se celebra la La celebración Vigilia Pascual. Vigilia Pascual. Y el domingo, entonces me salté, padre, porque el domingo de Ramos se hacen los ramos y se Ok, hace la procesión, la bendición de Ramos. procesión, qué hermoso. Sí, la bendición de Ramos y se hace la misa, Claro, la última misa, ¿verdad? claro, qué hermoso. Qué Sí, hermoso. y de allí domingo de resurrección, la misa de domingo de resurrección, la procesión ya del Señor resucitado, Padre. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Entonces hay mucha tradición de Semana Santa en Guatemala, porque tengo entendido que hay mucho protestantismo en Guatemala. Es uno de los países de América Central que tiene más protestantes.
Sí, hay mucho protestante, pero los católicos que somos tenemos la tradición de las procesiones, padre. Pongamos aquí son chiquitas, pero si vamos a otros lugares, las procesiones son lindísimas, que uno quisiera seguir a ver hasta dónde van. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, qué bonito en Guatemala. Muy bien. A ver, otro más. Buenas Otros. noches, padre. Ajá. Buenas noches o buenas Buenas tardes. noches. Sí, aquí yo estoy en California, pero soy de la República de El Salvador, Del Salvador. Oh, qué bien. América. Sí. No sé mucho de las tradiciones, pero cuando estaba pequeño, ya tengo ya unos 45 años de vivir en California. De Ajá. lo pues ya se me olvidaron algunas tradiciones, pero siempre solían hacer eso de los panes rellenos, que le Ujú. llamamos pan con chumpe, así le llamamos en El Salvador, y también hacen torruejas, Las torruejas, torrejas. ajá, Ah, qué y, bien, qué y los, sabroso. y los buñuelos, todo eso lo están por ahí, pero lo que más me emocionó a mí fue que estuve hace poco en las procesiones de la semana pasada, estuve allá en El Salvador, y cuando iba a la procesión un día viernes por la calle, yo Ujú, soy de la ciudad de Chalchuapa, Santa Ana, y allí vi que salieron varios hermanos, un grupo de varios hermanos de los separados, no ujú. sé de qué secta eran, y comían bien cansados los que iban cargando a Jesús con la cruz, se acercaron y les dieron botellitas de agua y se las pusieron a tomar. Y otros llevaron unas bolsitas de hielo de sabores Ujú. y se daban para que ellos estuvieran tomando también. ¿Mm? Y entonces a mí me sorprendió eso cuando vi esto, porque dije, nunca había visto yo que un hermano protestante llegara a la procesión y le diera a refrescar a un católico que iba cargando nuestra imagen. Qué bien, ¿Qué claro, claro. dice usted acerca de esa reacción que tomaron ellos? Ujú. Sí, es muy interesante, es muy interesante. A veces uno no espera, ¿verdad? Cosas así de un protestante, pero una de las cosas por las cuales nosotros luchamos, la Iglesia Católica, es para que los protestantes y los católicos nos respetemos, ¿verdad? Y haya respeto entre, entre unos y los otros. Yo estaba viendo un video, creo que era de Guatemala, me parece, donde hay un supuesto predicador que incluso entra a una procesión de Semana Santa y empieza como a predicar en contra de las imágenes y todo eso. Y es muy feo porque es una falta de respeto al final, ¿no? Que cada quien, nosotros ninguno católico va a ir dentro de una iglesia evangélica ni protestante a hacer nada. Yo creo que debemos llevarnos mejor y tener actos bonitos de solidaridad unos con los otros, porque al final somos hermanos. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, al final somos hijos de Dios todos. Que unos llevan un tipo de religión, otros otras, pero hay un cierto respeto. Yo creo que hay más respeto a veces entre diferentes religiones. Por ejemplo, los judíos respetan mucho a los cristianos respetamos a los judíos, incluso los musulmanes, aunque a veces hay algunos extremistas, pero la mayoría tienen una buena un buen comportamiento con las otras religiones, o budistas, o otras religiones también que son más chiquiticas, hay siempre un cierto respeto. Yo creo que hay que luchar por eso. Sí. Muy bien. Es, es orar por ellos para Claro, que claro. puedan comprender lo que son las Sagradas Escrituras. Definitivamente, definitivamente. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien Buenas, más? buenas noches, padre. Yo tengo una pregunta para Sí. nosotros los católicos durante esta cuaresma. Ujú, Aquí donde yo vivo no tenemos sacerdotes, es un lugar pequeño, solo tenemos un padre de Nigeria y un ujú, padre americano, solo ninguno ahorita habla español. ujú, Y yo tenía una pregunta para usted. Por ejemplo, la cuaresma se supone que empieza el miércoles de ceniza. ujú. ¿Cuándo es que termina? ¿El domingo de Ramos o el domingo de resurrección?
Muy buena pregunta. En realidad termina el miércoles santo, porque hay siempre esa duda de cuándo es que culmina la cuaresma. En realidad el tiempo cuaresmal culmina con el miércoles santo, porque el jueves santo comienza el triduo pascual, lo que se llama el triduo pascual, que ya no es cuaresma, obviamente ya es triduo pascual, es de por sí. El triduo pascual, jueves santo, viernes santo y el sábado. Que yo sé que algunos de ustedes le llaman, todavía siguen llamando el sábado de gloria, mi mamá siempre sigue llamándole sábado de gloria, los más antiguos le llamaban sábado, acuérdense que no se llama sábado de gloria ya, la iglesia ha dicho que ha cambiado el nombre por sábado santo, porque antes la gente llamaba sábado de gloria y ya desde por la mañana empezaban como que ya es la gloria, ya es sábado de gloria, entonces ya es la resurrección, y acuérdense que la resurrección es el domingo, el sábado por la noche nos reunimos, pero a las 12 de la noche es domingo ya, entonces es domingo de resurrección, por lo tanto el sábado no es de gloria, el sábado es santo en espera de la resurrección. Entonces, sí, ya ese es el triduo pascual, ¿verdad? Como se llama el triduo pascual. Entonces, la cuaresma culmina, de hecho, incluso el color de la cuaresma culmina el miércoles santo, porque el jueves santo se usa el blanco en sentido de la última cena, el viernes se usa el rojo por la sangre de Jesús derramada en la cruz, y el sábado, que no hay celebración litúrgica, sino hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Del domingo, la vigilia pascual, se usa el blanco, que ya es tiempo pascual. ¿Ok? Entonces, el tiempo cuaresmal dura hasta el miércoles santo, verán que se usa todavía el morado, tiempo de cuaresma. Muy buena pregunta. Sí, yo le preguntaba esto, padre, porque siempre en cuaresma yo dejo algo que me cuesta trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo dejar la soda, entonces en ese tiempo la dejo. Y ahorita tenemos el plato de arroz, que es una cajita que nos dan en la iglesia. Ponemos, pues nos recomiendan $1 por cada día. Y yo dije, ok, pues si yo voy a dejar la soda en la máquina de mi trabajo me cuesta $2.25, pues ponerle sus $2.25 por lo que es la cuaresma, pues es pues para una buena causa y a la vez acompañar a nuestro Señor en el camino con algo que de verdad a mí sí, los primeros días es un tembladero, pero pues por nuestro Señor lo que sea. Claro, Y, claro. y uno se siente libre porque realmente el hacer algo lo tiene como preso. Entonces, Claro, al momento de claro. ofrecer algo, uno se siente libre que de verdad puede dejar eso y que no importa si lo estamos haciendo por nuestro Señor. Al tercer día Claro. ya todo normal, ahorita ni extraño la soda. Entonces es algo bueno que estamos haciendo y algo bueno que estamos Buenísimo, haciendo por buenísimo. la demás gente, pues. Claro, 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 claro. Sí, y aparte Efectivamente, muy todo el grupo bueno. de oración, pues cada quien ofrecemos algo y yo les sugerí, no, pues si van a dejar algo que les cuesta, lo que les vaya a costar, pónganselo en el platito de arroz, que es una cajita, pónganle ahí y en lugar de los $40 que nos recomiendan, pues poder ayudar a esas familias con más dinero. Entonces, por eso era que yo preguntaba, ¿cuándo termina Sí, hasta el la miércoles cuaresma en santo. sí? Sí, hasta el miércoles santo Muchas tiene gracias, Padre. el tiempo. Muy Muchísimas bien. gracias, Padre, A y que ti. Dios los siga bendiciendo por Amén. dedicarnos este tiempo y resolvernos estas preguntas que le digo aquí en nuestra parroquia, pues ahorita nada más tenemos 2 sacerdotes y ninguno habla Oh. español, Ah, ya. pero pues Claro, a sombrerazos, pero nos entendemos. claro, Buenas claro. noches, Padre, bendiciones. Buenas noches, bendiciones también a ti, muy bonito, muy bonito. Pues sí, efectivamente, ese es el tiempo cuaresmal, dura hasta el miércoles santo, que es Semana Santa, pero pertenece a la cuaresma. De todos modos, si alguno de ustedes hace como ella, ¿verdad? Un acto de caridad, de piedad durante la cuaresma, pueden seguirlo haciendo todavía incluso hasta el sábado santo, porque de hecho, aunque no sea ya parte de la cuaresma, es tríodo pascual, de todos modos es antes de la Pascua. Nosotros vamos a resucitar con Jesús en la Pascua. Entonces, para poder resucitar con Jesús en la Pascua, tenemos que preparar nuestros corazones. Entonces, ¿cómo preparamos nuestros corazones? Bueno, de esa manera,
preparamos nuestros corazones a través de actos de piedad. Entonces, esos actos de piedad pueden seguir haciéndolo. Incluso el Jueves Santo, el Viernes Santo más todavía, es el día de piedad por excelencia, donde incluso se recolecta el dinero para el óvulo de San Pedro. No sé si ustedes han visto que al lado de la cruz, que obviamente nosotros colocamos para la adoración de la cruz el Viernes Santo, se colocan unas canastas donde se deposita un dinero. Bueno, ese dinero de todas las iglesias del mundo se llama el óvulo de San Pedro. ¿Ok? Se llama óvulo de San Pedro porque es un dinero que recolecta el Papa de todas las parroquias del mundo, solamente el Viernes Santo, solo Viernes Santo. Y se recolecta para las obras de caridad del Papa. El Papa tiene muchísimas obras de caridad, porque hay en África, hay en América Latina, en Asia. A veces en África, por ejemplo, están haciendo pozos para personas que no tienen agua. Eh, en otros lugares incluso en África y en Asia, hay lugares donde están haciendo orfanatos o hospitales, etc. Entonces, todo ese dinero se dedica al óvulo de San Pedro y solo para eso, no se puede dedicar a más nada, o sea, solo para el óvulo de San Pedro. Y el óvulo de San Pedro es precisamente, ustedes saben, el sucesor de Pedro es el Papa lo escoge para su caridad, que el Papa Francisco es genial en eso, pero bueno, todos los papas han tomado esto para la caridad, así que cuando vayan el Viernes Santo a la misa y ven que pasa una colecta, esa colecta, no sé, a veces hay algunas iglesias que hacen dos, una para la iglesia, porque hay que pagar también aire acondicionado, luces, etcétera. Y hay otra que es para el óvulo. Casi siempre los sacerdotes lo dicen, ¿ok? Y colocan casi siempre las cestas al lado de la cruz. Esas cestas que van colocadas al lado de la cruz, se lo pueden preguntar inclusive a sus párrocos. Padre, esta es la colecta que va al Papa, la del óvulo de San Pedro, y entonces él les sabe decir cuál es la que va, si es la primera, si es la segunda, si es la canasta que va allí o qué, para que ustedes sepan que el Papa la usa para hacer caridad en el mundo, ¿ok? Entonces muy bonito eso, que si ustedes de alguna manera se privan de algo que no es necesario, como una Coca-Cola, un dulce o un café o lo que sea, no es necesario. Es muchas veces un agregado. Entonces, aquello que no voy a gastar para eso, no es para ahorrármelo, sino para darlo en una obra de caridad, pues pueden utilizar el Viernes Santo, el óvulo de San Pedro, para depositar ese dinero si ustedes lo desean, porque eso va directo a obras de caridad. O sea, el otro, pues obviamente ustedes saben que las iglesias tienen también sus gastos, hay que pagar luz, si hay que comprar bancos o lo que sea para sentarse o hay que pintarla, etcétera. Bueno, ahí tiene gastos. Ese no va para eso. El óvulo de San Pedro va directo para las obras de caridad del Papa, ni siquiera para el Papa en persona. Esa va para las obras de caridad del Papa. Son específicamente para las obras de caridad del Papa. Ese se recoge en el mundo entero, solamente el Viernes Santo. Y casi siempre pues se hace junto con la adoración de la cruz. Que acuérdense que no es misa, que es una celebración de la palabra. Hay algunas preguntas que hay acá que no quiero que se me pierdan en el chat. Hay muchísimas, muy interesantes. Las voy a leer así rapidito porque no quiero perderlas. Padre, ¿existe alguna obra de piedad que nos recomiende para la Pascua? Hay muchas. Ustedes pueden hacer todas. Bueno, yo recomiendo siempre durante la Cuaresma el Via Crucis. Ustedes lo pueden hacer en la casa, no tienen que solamente hacerlo en la iglesia. Hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero hacerlo en la mañana porque no puedo ir a la iglesia más tarde y tal. Ustedes pueden hacer el Via Crucis en sus casas. Hay muchos en internet, ustedes pueden buscar Via Crucis para jóvenes, Via Crucis para, etcétera, etcétera, y hay muchos Via Crucis, no hay uno solo, entonces pueden leer cada una de las estaciones. Acuérdense que lo más importante no es lo que se lee, sino meditar en cada una de las estaciones del Vía Crucis. Es una práctica de piedad muy bonita que pueden hacer, aparte de también si pueden visitar enfermos o ayudar en caridad, etcétera, pueden hacerlo. Acuérdense que son obras de piedad y obras de misericordia. O sea, hay que hacer unas y otras. Hay que rezar, hay que hacer obras de piedad, pero también hay que hacer obras de misericordia, como ayudar a algún huérfano, alguna viuda, bueno,
lo que a ustedes se les ocurra que quieran hacer. Via Crucis acuático en el Gran Lago en Nicaragua. Oh, qué bonito. Aunque la dictadura no sabemos qué pasará así. Lamentablemente estamos orando mucho por Nicaragua. Hay incluso un obispo preso. El Papa ha hablado muy fuerte en contra de la dictadura en Nicaragua, porque ya realmente yo creo que lo que está haciendo Daniel Ortega se está pasando. Es ya demasiado. Vamos a orar mucho por Nicaragua, vamos a orar por los hermanos que se encuentran allá para que puedan vivir también la Pascua, eh, ofreciendo a veces el sufrimiento de vivir en una dictadura que a veces quita, ¿verdad? A los pastores, a la iglesia, para ponerse ellos prepotentemente como los dioses de esos países. Pero Dios es grande, yo sé que es misericordioso y algo tiene que pasar, porque realmente es horrible que un obispo esté en cárcel simplemente por hablar en contra de una dictadura. ¿Qué día se hace el lavatorio de pies? El lavatorio de pies se hace el Jueves Santo. En la institución de la Eucaristía se hace el lavatorio de pies y se hace también la institución de la Eucaristía. Ese día es muy hermoso. El Jueves Santo es una de las celebraciones más lindas que hay, aunque todas son hermosas, pero el lavatorio de los pies y todo tiene un contenido muy bonito. El Papa lo hace siempre todos los años. En Guatemala también se realizan procesiones y alfombras para comenzar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Qué lindo, qué lindo. Hermana Jessica Pastor, el lavatorio de los pies se realiza el jueves. Ah, estabas haciendo la respuesta. En el Cusco, Perú, tenemos la tradición el Viernes Santo. En los hogares recibimos latigazos, es decir, la persona mayor de la casa, como abuelo o el papá, daba con un látigo a todos los... Oye, un látigo, a los adultos, daban 5 y al más pequeño 1. Y claro, para los pequeños no era tan severo. Esto se hace para ayudar a los dolores de nuestro Señor. Después de recibir el látigo teníamos que rezar. Oh, sí, es duro recibir un latigazo, pero sí, se hace, ya entiendo, lo hacen para participar en la pasión del Señor y saber que Jesús obviamente fue flagelado. Ahora estoy en Estados Unidos, pero en México, en mi comunidad, se llama Aguanito Pío, San Juan Nuevo, Michoacán. Se hace la última cena con gente voluntaria, se hace en la representación. El viernes se hace el Via Crucis y se realiza con jóvenes voluntarios de toda la comunidad. Terminando en un punto, al terminar se reúnen la familia o se invitan a comer todas las comidas de la Semana Santa. Era muy bonito, mucho respeto, no se trabaja desde el jueves, no se escuchaba música. Eso también se usa mucho en tradiciones en muchos países que he estado, no escuchar música durante la Semana Santa o solamente música religiosa. Algunos ni siquiera música religiosa, sobre todo el Viernes Santo en silencio completo, total, por la muerte de Jesús. Ni se hacían ruidos. Bueno, también no se barría la casa, hay muchas tradiciones muy hermosas también. Se debería estar tranquilo porque Jesús estaba preso y el viernes por su pasión, hasta el sábado se hacían entonces las actividades del trabajo. Qué bonito, son tradiciones cristianas muy hermosas. Padre, el Viernes Santo de la Pasión de nuestro Señor puede ser leída solo por los hombres o pueden participar mujeres. No, pueden participar mujeres, claro, sí, hay lectoras. Incluso hay una parte de la Pasión donde habla la criada que le dice a Pedro, tú estabas con uno de ellos, y que ahí quedó donde Pedro niega 3 veces, y esa voz es una voz de mujer. Pero en comunidades donde yo he estado también hay lectoras que hacen de monitores, etcétera. Sí, claro, puede ser leído por mujeres, ¿cómo no? Claro que sí. El óvulo, no se dice óvulo, porque óvulo es lo que tienen las mujeres. Hay una pregunta de Facebook Live que dice el óvulo de San Pedro. No, se dice óvulo. Es un poquito difícil porque es una palabra en italiano. Es óvulo, ¿verdad? En lugar de óvulo es óvulo. El óvulo de San Pedro es válido para todas las regiones del mundo. Sí, todas las iglesias del mundo tienen que colaborar con la caridad del Papa, mandando, sus párrocos tienen que mandar ese dinero al Vaticano todos los Viernes Santos. Óvulo de San Pedro. Entonces sí, yo creo que tengo óvulo de San Pedro, para que ustedes vean, se escribe incluso con B alta
y es óvulo de San Pedro. Tengo aquí la página directa del Vaticano que les habla del óvulo de San Pedro, incluso la cuenta bancaria del Papa dedicada a eso. Les voy a pasar por el chat para que ustedes aprendan sobre el óvulo de San Pedro. Hay una página solo para eso, que es del Vaticano. Se llama así, la página se llama óvulo di San Pietro.va. Aquí está en italiano. Ay, qué lástima que no está en español y no hay posibilidad de traducirla. Déjame ver, yo creo que sí. Ah, sí, está en español e inglés también. Bueno, se la voy a poner en español para que ustedes puedan leer qué es el óvulo de San Pedro, la misión de la Santa Sede, o sea, dentro del Vaticano, y qué es lo que hace la caridad del Papa, cuáles son las intenciones de la caridad del Papa, cuáles son los proyectos especiales que tiene el Papa en el Vaticano, y la posibilidad también de donar. Si ustedes no quieren hacerlo directamente con sus parroquias, sino directo en el Vaticano, hay incluso una cuenta donde dice que pueden donar. Así que le voy a colocar aquí en el chat para que ustedes puedan entrar a esa página óvolodisanpietro.va, pero está en español. O sea, la página es en italiano, pero está traducida al español. Si clican ahí, la que yo puse, esa es ya la traducción al español. Ahí pueden aprender mucho de el óvulo de San Pedro. Ya llegó las 10 de la noche, el tiempo se nos vuela, tenemos que despedirnos con la bendición y ya vamos a seguir hablando de Semana Santa el próximo martes. El próximo martes vamos a seguir hablando de la Semana Santa. Estaríamos en Martes Santo, pero nosotros nunca suspendemos nuestras clases porque si el que no puede participar porque la misa es en la noche. Hay muchas comunidades que tienen su misa en la mañana del Martes Santo. Casi todas las comunidades donde yo he estado la hacen en la mañana o la tardecita. Pero si no pueden porque tienen la celebración en la noche, pues pueden ver también la clase grabada. Voy a darles la bendición para que Dios se quede con todos ustedes y con sus familiares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que permanezca para siempre.